Otitis media aguda crónica. Los universitarios son Leila Caterina Tapia Pinaya, Neida Quispe Carguani, Gloria Portugal Febrero, Amiel Machaca Quisbert, José Luis Mamani Quiñones. Otitis media, aguda y crónica. Mi nombre es Leila Caterina Tapia Pinaya y yo voy a mencionar sobre los aspectos generales de esta patología. Bueno, iniciamos con la definición. Tenemos dos definiciones que son distintas, tanto la otitis media aguda, que estas van a presentarse más en edad pediátrica, presentándose más como una complicación de un resfrío común. En las otitis medias crónicas se da más que todo por una infección que sea recurrente en el oído medio y las celdillas mastoideas en presencia de una perforación de la membrana timpánica. Bueno, continuando entre la epidemiología, vamos a mencionar que esta se presenta más que todo en edad pediátrica. Estas, el 80% se da más que todo en niños de 3 años, entre un 40% en niños de 7 años, hasta los 7 años. También se menciona que entre el 65 a 330 millones de personas pueden llegar a desarrollar procesos supurativos. Entre las etiologías que vamos a ver, van a ser tres factores, tanto los anatómicos, los ambientales y también los procesos infecciosos. En este caso, los factores anatómicos pueden llegar a darse más que todo por las malformaciones, como tumores, como el cáncer de Cabum, los traumatismos o cirugías, una trompa de Eustaquio corta, una mastoide poco neumatizada. Entre los factores ambientales tenemos lo que es dietas inadecuadas, tóxicos ambientales. Entre los factores infecciosos, infecciones recurrentes. Continuando con la otitis media aguda, como habíamos mencionado, más que todo se presenta en pacientes que son lactantes o niños menores, en este caso específicos, pacientes pediátricos. Es el principal motivo de consulta. También se menciona que el 13% de los niños se dan en lactantes de 3 meses, el 71% de niños que son menores de 3 años. Bueno, el tiempo de estación que se puede llegar a presentar la otitis media aguda va a ser tanto en el invierno, también en la primavera. Entre los factores protector, mayormente se menciona que es como una forma de protección la lactancia materna. Bueno, mi nombre es Neida Quispe Carguani y en este caso vamos a hablar sobre lo que es la otitis media aguda con sus fases clínicas y anatomopatológicas. Dentro de una de las fases hay de congestión, donde se ve un abombamiento de la membrana timpánica y que a su vez también se observa hiperemia, donde los vasos se ven perfectamente y hay una pérdida del triángulo luminoso, y en la hiperemia hay líquido donde se ve donde se entra aire y se observan burbujas en la hiperemia. Seguidamente vamos a llegar a observar lo que es la decolección, donde se puede observar líquido mucopurulento, tanto también como en la exudación. Y seguidamente vamos a ver las fases clínicas de una abierta o de supuración, que esto bien cede al dolor, donde podemos observar que la membrana timpánica se va a encontrar perforada, y esto debido a que en este cuadro inicia con una hemorragia, después una purulenta y por último que es la mucosa. Seguidamente vamos a ver las fases clínicas de reparación, lo cual esto cede a la autorrea por drenaje y donde la membrana timpánica se cierra y hay una restauración anatomopatológica y funcional, y obviamente una mejoría con la audición, y esto vamos a evaluarlo con lo que es la audiometría. Seguidamente vamos a llegar a observar lo que es el miringo o tímpanoesclerosis, lo cual es una infección repetitiva en las capas del tímpano, y con el tiempo obviamente se va a llegar a producir este miringo, donde podemos observar como una cáscara de huevo,
Continuando, vamos a ver lo que es la otitis media crónica. Entre estas vamos a ver los aspectos de las causas etiológicas, en este caso más que todo por microorganismos que van a ser los agentes etiológicos. Mi nombre es José Luis Mamani Quiñones. Voy a continuar hablando acerca de lo que son los agentes etiológicos. Dentro de los agentes etiológicos tenemos microorganismos aerobios y anaerobios. Dentro de estos tenemos lo que es las Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus aureus, el Streptococcus aureus meticilino resistente, tenemos a la Klebsiella, Proteus y a la E. coli. Hablando acerca de lo que es la fisiopatología, tenemos diferentes fases. Dentro de ellas va a iniciar con una producción de la lisocina que va a estar dada por las células epiteliales del oído medio, las cuales van a ser producidas por la degradación de los polimorfonucleares. Posteriormente va a haber una activación de lo que es la prostaglandina, que va a sintetizar lo que son las enzimas lisocímicas que van a llegar a dañar el epitelio. Posteriormente vamos a tener lo que es una presencia de colagenasa que va a ser sintetizada por los mononucleares y los fibroblastos que van a llegar a lo que es a destruir lo que es la matriz ósea. Posteriormente tenemos lo que es los miofibroblastos, las cuales van a llegar a producir una contracción del oído medio, en el oído medio, y posteriormente tenemos lo que es la fase crónica, donde va a haber un aumento en la degranulación del tejido, donde va a ocasionar esto una obstrucción total o parcial. Después tenemos lo que es la hipoacusia, que va a estar manifestada en los pacientes, y esta va a llegar a producir un proceso enzimático, el cual va a llegar a afectar o a dañar las ventanas oval y redonda, y posteriormente pueden llegar a dañar el oído interno. Una de las patologías que podemos llegar a encontrar va a ser lo que es la colesteatoma, el cual va a tratar de que va a haber una alteración en lo que es en el tejido epitelial del oído, el cual va a llegar a ocasionar un acúmulo de una placa de colesterol, el cual va a llegar a perforar y ocasionar diferentes manifestaciones clínicas, el cual vamos a tratarla de manera quirúrgica. Según su clasificación podemos clasificar la presencia de colestoma también por la intensidad de la membrana timpánica, que va a ser las perforaciones que se va a encontrar. Mi nombre es Gloria Keila Portugal Febrero y vamos a continuar con otitis media crónica. Hablando del cuadro clínico, tenemos la otorrea, que esta va a ser continua, fétida, mucopurulenta. También la hipoacusia, que es la disminución de la agudeza auditiva. Puede ser de inicio conductiva y evolucionar a una mixta. Para entrar al cuadro clínico debemos también desde tratar la anamnesis de lo que ocasionó a mi paciente para padecer de estas condiciones. Y una de las preguntas que debemos hacer es: ¿será que entró a la piscina? ¿Tendrá alguna asociación a infecciones de las vías respiratorias superiores? Y entre otras más, ya que esto nos puede dar síntomas de alarma, como la otalgia intensa. Puede llegar a presentarse solo una ligera molestia o plenitud oral. También los vértigos, acufenos, parálisis facial de tipo periférico y otorragia. En el examen físico vamos a utilizar la otoscopía, que es la inspección del meato hasta la membrana timpánica. Lo normal vamos a dividir en 4 cuadrantes: posterior superior, posterior inferior, antero inferior, antero superior. Debido a que cada cuadrante tiene estructuras anatómicas, me ayuda en localizar dónde está siendo afectada la membrana. Y en lo patológico vamos a ver características de la perforación timpánica, apariencia del conducto auditivo externo o presencia de un colesteatoma. También podemos utilizar la prueba de Rine, que es una medición clínica del oído complementaria del test de Weber. Sirve para entender la hipoacusia, si es de tipo conductivo o neurosensorial. También está la audiometría verbal o logoaudiometría. Es todo estudio de la audición en el que los estímulos a los que se ha de responder son señales verbales.
bien sean fonemas, palabras, frases, discursos continuados y etc. Tiene como finalidad determinar la capacidad de una persona para percibir el lenguaje hablado. Y también está la audiograma, que va a ser un examen que evalúa la capacidad para escuchar sonidos. Los sonidos van a variar de acuerdo al volumen o fuerza, intensidad y con la velocidad de vibración de las ondas sonoras, que sería el tono. La audición se produce cuando las ondas sonoras estimulan los nervios del oído interno. Mi nombre es Machaca Kisbert Amiel Zainer y voy a hablar sobre la atelectasia en la otitis media crónica. Esta es una disfunción de la trompa de Eustaquio, posterior a una destrucción de la lámina fibrosa de colágeno de la membrana timpánica. Se caracteriza por la pérdida parcial o total del contenido gaseoso del oído medio, que genera retracción de la membrana timpánica. Esta atelectasia se divide en 4 estadios. En el primer estadio se observa una retracción de la membrana timpánica, en el estadio 2 una retracción de la membrana timpánica con contacto con el yunque y en el estadio 3 atelectasias a oído medio y últimamente en el estadio 4 una otitis media adhesiva. Continuando tenemos la colestatoma en la otitis media crónica. Esta se divide en congénito y adquirido. Dentro del congénito puede ser un asintomático que cursa también con una hipoacusia y a la exploración se observa una membrana timpánica íntegra. Y en el congénito sintomático se observa una otosea y a la exploración una membrana timpánica perforada. Posteriormente tenemos el colestatoma adquirido, donde se observa que es primario debido a una bolsa de retracción y secundario que puede ser a una perforación timpánica, a una infección crónica o a un atrapamiento. Después tenemos el tratamiento. Esta puede ser farmacológico o también quirúrgico. Dentro del farmacológico se puede tomar en cuenta las quinolonas como ser el ciprofloxacino o el ofloxacino, que este se da cada 12 horas por 2 días. Y cabe recalcar que en este tratamiento farmacológico nunca se debe dar aminoglucósidos. Posteriormente en el tratamiento quirúrgico se pueden usar 3 técnicas. Puede ser la mastoidectomía de muro bajo, una aticotomía transcanal o una mastoidectomía simple. Gracias.